Bendiciones, bendiciones. Hoy es un día precioso, hoy es un día maravilloso. Estamos hoy por la gracia una vez más del Altísimo, dispuestos para que esa gracia, ese amor eterno de nuestro Dios sea manifiesto en esta tarde. Así que todos, absolutamente todos, los que están conectados, los que se están conectando, preparémonos para la impartición. El Señor ha hablado a mi espíritu, a mi corazón, y me ha confirmado en esta tarde que hay una palabra, y sé que esa palabra tiene un propósito maravilloso. Y vamos a hacer una oración en esta hora, dándole gracias al Padre por este momento tan importante. Señor, tuya es la gloria y tuya es la honra, Padre. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de sentarnos a la mesa, a comer del pan que es tu rema, tu revelación, tu verdad eterna, Señor. En este día, Señor amado, Dios Todopoderoso, nos rendimos a ti, Señor. Clamamos para que el Espíritu de gracia, de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, llegue a cada corazón y nos transforme. Gracias, Señor. Gracias porque tú lo haces posible todo. Y aún en este momento declaro el mover de las aguas del reino y proclamo milagros, señales, maravillas. Proclamo consolación, libertad. Declaro que todo yugo se pudre, que toda cadena se revienta, que todo lazo de opresión cae y que hoy hay gozo, Señor. Abundante gozo en nuestras almas a causa de tu verdad eterna. Toda la gloria siempre es tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a leer una porción de la Escritura. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. Verso 45 al 48. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Vaya copiando, amados. Hoy vamos a aprender del Espíritu de Dios. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, oído, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Tremendo lo que acabamos de leer. Tremendo lo que acabamos de escuchar. Así que siga atento. Dios es bueno y nos reúne a su pueblo para que disfrutemos de esa gracia maravillosa a través de su presencia. Estamos hoy hablando sobre el tema el Cristo revelado, acompañando la visión de la obra del Consolador, acompañando el programa que Dios ha puesto en sus corazones y también haciendo caso a lo que el Padre me impartió en esta madrugada para dejarles a cada uno de mis amados esa plataforma que necesitamos para continuar esta tarea. Es importante entender la Escritura, escúcheme esto que le voy a decir, desde el tiempo profético de Dios. Creo que la Escritura está dimensionada por el Espíritu. Creo que la Escritura, como dice Daniel 2:21, Dios la revela en los tiempos donde Él quiere traer su manifestación en una dimensión mayor. Daniel 2:21 dice que Dios muda los tiempos y las edades, que quita reyes y coloca reyes. Creo que los tiempos habla de temporadas también. Creo que estamos en una temporada gloriosa, maravillosa.
quiero hablarle del Dios que se hizo hombre. Escuche esto tan poderoso. Y del hombre que se hizo Dios. Necesitamos a Cristo en su esencia. Necesitamos no solo ver la operación o la manifestación de Cristo en nuestras vidas, ya sea sanándonos, consolándonos a través de su palabra, de su espíritu. Necesitamos, escuche lo que le voy a decir, conocer a Cristo. Pero no me estoy refiriendo al hecho que muchos ven desde la perspectiva histórica. Muchos conocen al Cristo histórico. ¿Sabe que Cristo es un tema de controversia en el mundo? Es tan poderoso el nombre de Cristo y tan gloriosa la venida de Cristo que partió la historia en dos. Usted va a encontrar que se habla antes de Cristo y después de Cristo. Su nombre nada más, con solo nombrarlo, causa como molestia. A la mayoría de personas usted le puede hablar de Dios y no pasa nada, pero el nombre le a Cristo. ¿Qué pasa con este nombre? ¿Qué es lo que sucede con este nombre? Para algunas culturas Jesucristo es un gran iluminado, un maestro que ascendió ciertos niveles. En esas culturas no se le reconoce como lo que es. Juan capítulo 1, verso 1, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Encontramos que Jesús se revela en carne en Juan 1:14 y dice la escritura que se manifestó la gracia de Dios en Cristo. Y los discípulos describen ahí, o el escritor dice, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Gracia y verdad. Todo esto es importante irlo viendo. Esta mañana oía el mensaje de la pastora Cecia sobre el ungido, Cristo el ungido. Y la unción, como lo describía ella, está en la palabra, la sierva de Dios. Hacía dos cosas. Marcaba al sacerdocio y a los reyes. Y nosotros encontramos que Cristo como sacerdote se manifestó y está manifestándose en la eternidad, pero también cumplió su llamamiento, por así decirlo, como rey. Vamos a entrar en un punto muy poderoso. Escucha esto, el Dios que se hizo hombre y el hombre que se hizo Dios. Dios se hizo hombre porque tomó, escuche, nuestra naturaleza, pero sin pecado. Y Dios se manifestó en carne. Y como dice la Escritura, los discípulos vieron su gloria, la gracia derramada. Y encontramos que ese Cristo fue glorificado. Y esa naturaleza divina volvió a manifestarse dentro, escucha, de ese gobierno y de ese reino eterno. El Dios que se hizo hombre y el hombre que se hizo Dios. Aún tristemente podemos decir hoy que hay muchos hijos de Dios que desconocen quién es Jesucristo. Muchos no entienden que Cristo es Dios y Dios es Cristo. Pero mirando la Escritura, la palabra dice que, hablando de un nuevo Adán, habla del Adán que fue alma viviente, pero también nos habla la Escritura en 1 Corintios 15, 45 al 48, de un Adán, de otro Adán, que lo registra la Biblia como espíritu vivificante. Vamos a empezar a darle una plataforma a todo esto, un principio que está en la Escritura y muchos hijos de Dios lo sabemos por lo que lo hemos oído muchas veces, y es que Dios es espíritu.
Dios es espíritu. Esto es importante entenderlo. Usted y yo somos creación de Dios. Y una creación que le falló a Dios. Dice la palabra que todos pecamos y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero esa naturaleza pecaminosa, cuando fue formada antes de caer, fue hecha en un orden, espíritu. El hombre fue creado espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando el hombre cae, su espíritu, escuche, también cae del nivel y de la posición donde había sido creado. Si tenemos en la Biblia una revelación del Dios Espíritu, necesitamos entender que nosotros conocemos y reconoceremos y seguiremos conociendo al Cristo revelado por el Espíritu. Esto es importante que lo entendamos hoy. Al ungido. Y sabe, hablando del nuevo Adán, que representa nuestra humanidad, pero también a la vez nuestra posición restaurada. La Biblia dice que nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Dos funciones dentro del reino, acá en la tierra y ahora mismo. Como reyes ejercemos gobierno y como sacerdotes estamos en esa línea de interceder o estar en medio de Dios y los hombres. Por eso se nos ha dado un ministerio y es el ministerio de la reconciliación. Y cuando yo estoy hablando, que es el tema de la revelación de Cristo, estoy hablando de la posición de la iglesia, de la herencia. Estoy hablando del legado. Estoy hablando de una posición, escúchelo bien, eterna que hemos recibido. Tome un aire, amado hermano, porque vamos para algo fuerte. Hay dos cosas que miraba en la Escritura y que creo que el Padre, por su gracia, me daba a conocer. Escuche. Una es que Cristo se manifestó en la tierra como el Hijo del Hombre. No sé usted si alguna vez ha pensado en esto. Y la segunda es que sabemos que se manifestó como Hijo de Dios. Hijo del hombre. Él mismo se presentó a sí mismo como Hijo de hombre, como el Hijo del hombre. Nosotros no vamos a poder entender, escuche, a ese Cristo glorioso. No vamos a poder entrar dentro de la dimensión de esa naturaleza. De esa naturaleza, que es la naturaleza de rey y la naturaleza de sacerdote, sin entender la función de Cristo aquí en la tierra. Por eso es importante no solo estudiar la palabra ni tener solo un conocimiento, sino pedir al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, que abra los ojos del entendimiento para ver cuál es nuestra naturaleza. Y hablamos de un nuevo Adán. Habla de un Adán, alma viviente, pero habla de un nuevo Adán, espíritu vivificante. Y no solamente habla de Cristo como un nuevo Adán, sino que dice que los que hemos recibido, escuche, esa restitución a través de su sacrificio, hemos sido constituidos junto al nuevo Adán como uno solo. Y la Biblia dice que el que se une a Cristo es un espíritu con él. Voy a tratar de ir un poco más despacio porque siento que tengo un rema pesado. Siento que tengo una atmósfera de revelación pesada. O sea, aquí Dios nos está introduciendo en aguas maravillosas. Como dicen algunos, aguas profundas en Él. Dice que hemos traído la imagen del terrenal, pero tenemos la imagen ahora del celestial. Y también dice la palabra que tal el celestial, los celestiales, y tal el natural, los naturales. O sea que hay una necesidad de entender nuestro origen, nuestro principio en la eternidad. Voy a decirle algo fuerte, escúcheme bien, atento a lo que le voy a soltar. Escuche lo que le voy a decir. Dios sacó al hombre, entienda lo que le voy a soltar ahora. Atento, Dios sacó al hombre dentro de él. El hombre vivía dentro de Dios,
y Dios lo sacó dentro de él mismo. Y lo saqué de una manera tan gloriosa y extraordinaria que se revelaba Dios en el hombre. Yo creo que cuando Dios entraba al Edén, se encontraba consigo mismo al hablar con Adán. Alguien que reciba esta revelación. Dios sacó al hombre de sí mismo. Y cuando el Señor se hace carne, Dios, el Dios omnipotente, omnipresente, todopoderoso, el gran yo soy, el que todo lo puede, el que no tiene límites, el que vive fuera aún de la eternidad, porque Él no solo se dice que Dios es eterno, pero la Biblia dice que Él habita la eternidad. Dios está aún por encima de la misma eternidad. En Dios no hay tiempo. Quiero decirle que Dios saca al hombre de sí mismo, dentro de sí mismo, pero luego se hace hombre para atraerlo otra vez adentro de él mismo. No sé qué es lo que estoy diciendo es poderoso. Yo sentí hoy que había un rema especial para la gloria de Dios. Tu naturaleza y mi naturaleza está dentro de Dios, dentro de su corazón. Y te lo voy a explicar por la palabra. La Biblia dice que Dios llena todo en todo. Nada está fuera de Dios. Por eso el hombre, aunque se oculte, Dios lo ve. ¿Sabe qué dijo David hablando de la omnipresencia de Dios? David dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿En dónde me esconderé de tu presencia? Si busco lo profundo de la mar, allí estás tú. Si voy a lo más alto, allí estás tú. Si en las mismas tinieblas me escondo, allí estás tú. Qué tremendo. Porque Él lo llena en todo y Él es todo. Cuando crecemos en la naturaleza, escuche, del Espíritu y empezamos a conocer a Cristo, nuestra imagen empieza a ser limpiada. No estoy hablando de aquí terrenalmente, estoy hablando de la imagen espiritual. Recuerde que fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Mire, les voy a leer un texto bíblico. Juan capítulo 18, verso 36 al 37. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mire esto tan poderoso. Juan 18, 36. Si entendemos la dimensión de estas palabras, conoceremos la posición en nuestras vidas. Aleluya. Tengo algo aquí para decirles que es de verdad glorioso, maravilloso. Aleluya. ¿Sabe que cuando Jesús se presenta aquí para cumplir lo que los profetas habían declarado? Cuando Él viene a la tierra a cumplir su tarea, de Él había hablado Isaías y muchos profetas. El problema de la gente que debía interpretar su venida fue que no estaban caminando en revelación, estaban caminando en un dogma. Aún la ley que había sido dada para que el pueblo entendiera la magnitud del pecado, no les dejó entender el caminar de la gracia. Y yo les voy a dar una palabra que me impactó, hablando de Cristo y hablando aún de los fariseos. Hoy en día pasa lo mismo. Dios no es revelado por lo que nosotros sabemos. Dios es revelado por lo que nosotros le entregamos a Él. Yo tengo que explicar esto. Dios no se revela por el concepto, por lo que usted conoce, por lo que usted recibe de otros, por lo que usted lee, por lo que usted conoce. Dios es revelado por lo que usted entrega. Porque cuando usted se va despojando de sí mismo, la naturaleza, escuche, de ese Adán, que ese espíritu, se va incrementando en usted, se va posicionando en usted. Por eso el gran apóstol Pablo dijo: es necesario
dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pero también Pablo dijo, cada día muero. Porque hay una necesidad de entrega para recibir. ¿Recibir qué? Escuche, el comienzo de un caminar de gloria. Ese es nuestro génesis, nuestro comienzo, nuestra naturaleza, nuestra posición. Padre, yo necesito que el pueblo reciba y poder entregarle este mensaje. Le voy a dar este pasaje. Mateo capítulo 22, verso 41 al 46. Recuerde que Jesús, él mismo se manifiesta como el Hijo del Hombre. Él mismo se manifiesta como el Hijo de Dios. Y aquí me impacta algo poderoso. Este Hijo de Hombre es el Adán que revela la Escritura, el Espíritu vivificante. Pero le voy a leer un pasaje antes de llevarlos a una visión profunda de lo que significa el reino, lo que significa Cristo y lo que significa la iglesia en Cristo y Cristo en la iglesia. Dice esta porción de la Escritura. Aleluya. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Aleluya. Gracias, Señor. Oh Padre. Y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Aquí estaba pasando algo fuera de lo natural. Dicen que los discípulos le seguían con miedo. Había una atmósfera que rodeaba al maestro y el tiempo estaba ahí diseñado para manifestar una esencia. Entró gran temor en estos hombres de Dios. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Dice aquí que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Voy a dejarlo hasta ahí, amados, porque lo que quiero decir es esto. Los sacerdotes, escuche, Jesús lo dijo, aleluya. Los principales sacerdotes y los escribas iban a entregar, qué cosa tan tremenda, a la misma ley que ellos decían creer, a la misma ley que ellos decían enseñar, a la misma ley que ellos practicaban día tras día en las sinagogas y a la misma ley que ellos pregonaban y ministraban al pueblo como sacerdotes principales. Llevaban la ley y no la veían, porque la ley, escuche, si no hay un corazón que se entrega, la ley no puede ser revelada. Si no hay un corazón que se rinde, la ley no puede ser revelada. Y ahora no estoy hablando solo de la ley mosaica, estoy hablando de la ley de la palabra. Y Cristo y la palabra son lo mismo. Necesitamos una comprensión en el Espíritu para encontrarnos en el Espíritu con nuestra naturaleza, porque al revelarse Cristo, nosotros somos, escuche, nosotros somos dimensionados en Cristo. Señor, ayúdame para enseñar esto. Mateo capítulo 22, verso 41 al 46. ¿Saben que Jesús, a través del Espíritu, y aún hoy lo hace con la gente de Dios que le sirve a Dios, confrontaba al espíritu fariseico, confrontaba a los doctores de la ley, porque ellos no podían entender la dimensión de las palabras del Maestro. Así como hay una iglesia que no puede entender hoy la revelación de Cristo, pero por el poder de esta palabra y por la unción que hay en esta hora, digo que Cristo se te va a revelar como nunca a tu vida. La comprensión o el entender a Cristo nos lleva a nosotros a caminar en Cristo. ¡Ay, santo Dios! Dice la palabra, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, mire la pregunta que hace Jesús, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Eso estaba escrito, amados. Miren, me voy a tener aquí, eso estaba escrito. Ellos conocían la palabra. Le dijeron, el Cristo es hijo de David. Ay, santo, ayúdame.
Tú no puedes tener una revelación de un Cristo glorificado cuando no has sido dimensionado en la revelación, porque entonces vas a andar bajo una ley. No bajo una dimensión de propósito continuo. La ley te limita, porque la ley te coloca, escuche, estructuras. Es lo mismo que hablar de religión, te coloca estructuras. Y las estructuras te limitan. El Dios que hizo los cielos y la tierra no tiene límites. Señor, ayúdame. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y lo contestaron con la palabra. Le dijeron de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, atento, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hace el Señor esa pregunta. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Nunca un padre le dice a su hijo Señor, sino el hijo en honra y en respeto le dice Señor a su padre. Y entonces Jesús le decía, pero si es su hijo, ¿cómo por el Espíritu David le llama Señor? Porque David dimensionó la eternidad y vio al Padre y vio al Hijo. Y oyó cuando la voz eterna del Padre dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David como profeta entendió el diseño en el Espíritu. Entonces Jesús les dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ay, santo. Y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y la pregunta es esta, ¿Jesús fue hijo de Dios, hijo de David? Jesús tenía que cumplir dos tareas y en las dos caminó. Escuche, nosotros como hijos de Dios estamos en dos dimensiones continuamente. Estamos en la dimensión espiritual y en la dimensión de nuestra naturaleza humana. Ahora hay una naturaleza que se va renovando. Si se renuevan los pensamientos, se renueva la naturaleza, el alma humana. Si tus pensamientos están siendo direccionados por la revelación del Espíritu, tú estás siendo en tu alma dimensionado. O sea, estás caminando en dimensiones. Pero ¿sabe algo? Esa es la parte humana que crece y la parte del alma que empieza a manifestarse en dimensiones de gloria. Estamos hablando de que Cristo, Él mismo se reveló como el Hijo del Hombre. Pero encontramos en este lugar que Cristo está a la diestra del Padre, según la revelación de David. ¿Por qué Hijo de Hombre? Porque Él tenía que venir a representarnos aquí. ¿Por qué fue hasta una cruz? Porque ese era nuestro destino. Porque no había otra manera cómo suplir la necesidad de la salvación y de la restitución del hombre, sino a través de un cordero sin mancha, a través de el Dios hecho hombre, que no solamente se hizo hombre, dice una escritura sino que se humilló hasta lo sumo y fue a la muerte y muerte de cruz. Hay muchas cosas para hablar. La cruz en esos tiempos era lo peor de lo peor. Allí llevaban a los más terribles seres humanos a la cruz y eran condenados a esta muerte terrible. Allí estuvo Cristo, ¿sí?, manifestando el pecado nuestro. Él se hizo pecado. Como cordero, dice Isaías 53, fue llevado al matadero. No se resistió, se sometió al castigo. Pero estaba llevando tu pecado y mi pecado. Esa es una posición que Cristo tuvo y cumplió la tarea. Pero cuando la Escritura también nos habla, escúcheme esto, de la estirpe del Maestro. Dice, la Escritura habla del Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes porque Él venía de la genética de David y David fue rey.
Por eso fue rey, de la estirpe de rey aquí en la tierra. Por eso era llamado también hijo de David. ¿Sabe que la palabra dice que de un tronco saldría, de la raíz de David salía un vástago? Escucha, saldría esa esencia de gobierno, de reino, la justicia, el príncipe de paz. La palabra habla de un imperio, de un reino que no tendría límites. Hay tantas cosas que decir de Cristo. Pero sigamos enfocados donde vamos. Mire, amados. Aleluya. 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 Rey aquí por la herencia de David. Y rey de reyes porque Él es el rey soberano de toda la creación y de todo lo creado. Por Cristo, dice la palabra, fueron hechas todas las cosas. Hay una religión y no sé cuántas más que posicionan o declaran que Cristo fue un ángel creado. Y Cristo es Dios mismo. Qué poderoso. Voy a leerles otra escritura poderosa que tengo aquí. Juan capítulo 1, verso 47 al 51. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Jesús conoce todo porque Jesús es Dios. Y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: oído, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Le estoy hablando a la iglesia en esta hora. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Yo me he estado haciendo esta pregunta en cuanto al Hijo del Hombre. Usted y yo tenemos una naturaleza que fue restaurada en la cruz, y si hemos hecho la confesión de fe, necesitamos crecer en el diseño de hijos. Y esto que no he llegado allá, no sé si hoy lo quiera compartir o podamos compartirlo, porque hay un tema muy poderoso, y es que la esencia de nosotros al ser restablecidos en Dios es que se nos ha hecho hijos. Tenemos una doble posición ahora. Dios nos crea, el hombre cae, quedamos con la herencia del pecado, pero ahora nos restaura y nos compran a precio de sangre. Ahora tenemos una mayor, escuche, posición en el reino. Ahora somos hijos de Dios. Y como hijos, la Biblia nos llama que somos coherederos. Pero todo ocurre y todo se manifiesta dentro del plan eterno de Dios en un tiempo terrenal a través de una obra perfecta en la cruz del Calvario. Y esto nos habla de Cristo. Natanael, dice la palabra, cuando le llevan las noticias de que habían encontrado al Cristo, al ungido, él tuvo dudas. No pensó que el lugar donde venía Cristo podía haber salido el ungido. Pero cuando se está acercando a Jesús, alabado sea el nombre de Cristo, dice que Jesús le identificó: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y no solamente esto, sino que le dijo: ahora verás a los ángeles bajar y subir alrededor del Hijo del Hombre. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque había un cielo abierto. Ay, santo, tengo que decirle algo, hermano. Cuando usted empieza a caminar en la naturaleza de Cristo, usted empieza a caminar bajo cielos abiertos. ¿Sabe qué pasó cuando Cristo muere? El velo del templo se rasgó. Y quiero decirle a alguien que siento que me está escuchando, que tiene una lucha con la religión. Hay gente, y siento que le tengo que decir esto a esa persona, que todavía no se ha definido en Cristo, que todavía tiene otros medios para buscar a Dios. Y con todo respeto se lo quiero decir, a nosotros nos enseñaron en esta cultura una religión, pero no se nos enseñó a Cristo porque no se conocía. Ahora, a través del tiempo, Cristo se está revelando por el Espíritu para el cumplimiento de la palabra. Cristo no está colgado en un madero. Cristo no es el Cristo crucificado que vemos ahí en una madera. Cristo no está
no es de yeso, no es de ninguna forma humana. Él es Dios. La Biblia dice que Él habita en los cielos y sus pies tocan la tierra. Dice, y Él mismo dice que si el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, dice a través del profeta, ¿qué imagen ustedes me van a componer y a qué me harán semejanza si yo lo lleno todo? Escucha esto tan terrible. Pero Él dice, pero me acercaré y estaré con el que es humilde y tiembla mi palabra, el que reconoce su verdad. No hay otro medio para vivir en la vida del Espíritu. No es María, no es José, póngale el nombre que sea, ni el Cristo caído, Cristo crucificado, el Cristo de allí, no, es un solo Cristo, es el Cristo glorificado. Es el que la tumba no lo pudo retener. Es el que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Eso es lo que dice la Biblia. Si Él en toda su gloria viniera y todo su esplendor a la tierra explotaría, porque el pecado de la tierra no puede soportar la santidad y la grandeza de ese Dios. Por eso es que Él necesitó venir en una forma humana. Por eso la Biblia lo describe en Isaías como Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Es tremendo pensar en estas dos facetas, por así llamarlas. La del Cristo, la del Hijo del Hombre y la del Hijo de Dios. Le hablo esto porque como estamos marcando un camino sobre que nosotros somos el Adán que es espíritu vivificante. ¿Sabe por qué podemos operar en lo sobrenatural? Voy a entrar voy a dar un paso hacia aguas más profundas ahora. ¿Sabe por qué usted y yo podemos entrar en lo sobrenatural? Manifestar lo sobrenatural. Ministrar lo sobrenatural. ¿Sabe por qué la iglesia puede orar por un enfermo y se sana? ¿Por qué la iglesia puede impartir el poder del Espíritu? ¿Sabe por qué nosotros, la Biblia dice que estamos en este mundo pero no somos del mundo? Porque hay un Cristo, escuche, que se levantó en gloria, se elevó a lo más alto de los cielos, se sentó a la diestra del Padre, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando David está hablando, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi estrado, al estrado de mis pies. David estaba entrando en la eternidad y estaba viendo al Cristo glorificado y estaba viendo al Cristo posicionado, al Cordero inmolado, al que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Dice que el nombre de Cristo en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todo el que reconoce ese nombre, y aún al que no lo quiere reconocer, llegará el día en que toda rodilla se tenga que doblar ante Él, ante ese Cristo, ante el Cristo que vio Juan en Apocalipsis, el Cristo glorificado. Pero cuando hablo de ese Cristo glorificado, hablo de una iglesia levantada en gloria. Ay, esto es poderoso. ¿Sabe por qué vivimos una religión evangélica? Porque no hemos entendido quién es el que nos redimió de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. La Biblia dice que aún lo que Cristo hizo lo podíamos nosotros hacer, porque Él mismo lo expresó. Tenemos el Espíritu que condujo a Cristo. Voy a hablarle un misterio que no es un misterio para muchos, pero es un misterio glorioso. Hablo en el conocimiento. En el conocimiento muchos saben que es así lo que voy a decir, pero en la profundidad de esta verdad es un misterio, porque no lo podemos entender con nuestra mente racional. El Hijo del Hombre. La Escritura habla de una virgen llamada María, nuestra hermana María, que está en el reposo, en el gozo del Señor. Una mujer santa, escogida para el Señor, pero no una mujer que se debe adorar, ni que se debe servir, ni que se le deben prender velas. No, es una mujer que fue santa y está en la gloria, escogida como soy yo, como es usted, y como somos todos aquellos que al Señor le plació escoger para servirlo. Ella fue la mujer escogida para albergar en su vientre una semilla. Y le voy a llevar a lo que dice la Escritura. La Biblia dice que llegó un ángel un día donde estaba María, el ángel Gabriel, y le da un mensaje que ni ella entendía. Y le dijo que ella concebiría en su vientre un hijo, quedaría embarazada.
Ella no entendía este mensaje porque ella no tenía relación ninguna con un hombre. Estaba desposada con José, pero no, su vida sexual estaba ahí, quieta, esperando el momento del matrimonio. Era una virgen, eso es lo que dice la palabra. Y entonces ella no entiende este mensaje y el ángel le dice, concebirás por el Espíritu, el poder del Espíritu te va a cubrir. Mire este misterio tan glorioso. Dios, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, entra en un vientre a través del poder del Espíritu. Se engendra allí, nace como todos nosotros. Crece Jesús. La Biblia dice que un día Jesús fue llevado por el Espíritu a ser tentado por el diablo. Pero después de pasar esta prueba, dice la palabra que vino en el poder del Espíritu Santo. Aquí lo quiero llevar a algo que es crucial. Porque la gente hoy habla de Cristo, pero bajo una base de conocimiento, no bajo una base experiencial. Escuche lo que acabé de decir, experiencial. Por eso no manifestamos la naturaleza de ese Adán que es espíritu. Porque tal el espiritual, dice Corintios, los espirituales. Necesitamos entender esto. Jesús es engendrado en el Espíritu, nace por el poder del Espíritu, crece y se desarrolla en el vientre de María sobrenaturalmente. Esto es un misterio. Allí no hubo una relación de hombre con mujer. Cuando Jesús nace y pasa el tiempo que debería pasar, José se casa con María y entonces tienen relaciones íntimas y nacen los demás hijos de, como dice la palabra, los hermanos de Jesús. Esto debemos entenderlo claro. Quiero quitar una venda. La palabra no dice que María es inmaculada, sin pecado. La Biblia dice todo lo contrario, que todos los nacidos humanamente, desde que Adán pecó hasta ahora desde que Adán pecó hasta nuestros días, somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo somos reconciliados con el Padre y salvados de la condenación eterna. Para quitar esa venda que muchos tienen. Y no estamos ofendiendo a nadie, estamos trayendo claridad sobre las aguas, mostrando lo que está escrito. Y está en la Biblia. Cualquiera la puede leer. Pero volviendo al tema, la Biblia dice que Jesús es traído por el Espíritu, se revela por el Espíritu al mundo como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre. Y cuando muere, Romanos 8:11 dice que es resucitado por el Espíritu. La obra de Jesús, el Dios hecho carne, escuche, fue envuelta, por así decirlo, en la gloria del Espíritu. Cómo Cristo manifestó su esencia. Cómo Cristo cumplió su llamado, cómo Cristo tocó las multitudes, cómo Cristo llegó al pobre, cómo Cristo llegó al rico, a los religiosos. Su mensaje fue lleno de tal manera de un poder que no podían contrarrestar de una manera u otra, lo querían tomar para llevarlo preso, pero no sabían qué decir, porque la sabiduría que venía del Maestro no era una sabiduría terrenal, sino una sabiduría eterna. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cómo es que es engendrada la nueva vida en nosotros? A través del Espíritu, cuando confesamos a Cristo. Pero ahí no queda todo. Voy a la Escritura donde me habla allí en Juan que un hombre, dice la palabra, un sacerdote vino de noche, un principal allí de la sinagoga, con un interés profundo en su corazón. Y hablamos de Nicodemo. Y llega el Señor para decirle y expresarle que Él cree que Él es Dios. Porque las obras que Jesús estaba haciendo en ese momento no las podía hacer si Dios no estaba con Él. ¿Cuál era, qué podía hacer Él? Venía con una inquietud por su alma. Y Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo. Escuchen, amado, cuando se engendra el nuevo nacimiento, empieza una criatura diferente a levantarse. Hablo de tu espíritu y mi espíritu, de tu alma, como dice la palabra, renovada. Pero necesitamos crecer. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cómo nos manifestamos al mundo? ¿Cómo el mundo puede reconocer y creer que está Cristo en nosotros? A través de una vida experiencial en el Espíritu. Jesús no se separó del Espíritu. Su ministerio, su vida y todo lo que marcó el destino de Cristo en la tierra fue marcado por el Espíritu. Por eso hoy grandes científicos o grandes filósofos o grandes estudiosos de las religiones que hay,
y que se están levantando, y grandes personas que con pensamientos naturales buscan, escuche, la revelación de Cristo nunca la van a encontrar. Usted va a encontrar por muchas formas de pensamientos, de ideas. Unos llaman a Cristo de una manera, otros lo ven de otra manera, algunos lo ven como un revolucionario, otros con una persona que no es fiable, otros lo admiran por su pasión, por lo que hizo. Algunos no creen que ese Cristo vivió. ¿Sabe por qué todo esto es así? Porque no está el espíritu de la palabra, no está la esencia. ¿Cómo logramos nosotros encontrarnos con Cristo? ¿Cómo logramos nosotros conocer la naturaleza de Cristo? ¿Cómo podemos entender que hay un nuevo Adán, aunque se refiere a nosotros mismos? Yo te dije que Dios sacó al hombre dentro de él, pero luego se hizo hombre para traerlo una vez más a él. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto que acabo de decir. Y es a través de entender al Espíritu. ¿Sabe que la Biblia habla de un ciego llamado Bartimeo, que empieza a gritos a clamar? Y él dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mira este reconocimiento. El Hijo de David, porque las Escrituras lo manifestaban. Y Jesús operó como Hijo de hombre. Y como Hijo de hombre le devolvió la vista a Bartimeo. Y como Hijo de hombre manifestó el reino. Y como Hijo de hombre dijo que vendría. ¿Usted entiende lo que le estoy soltando? Yo estoy hablando de la naturaleza del Adán nuevo. Esa es nuestra naturaleza. Y a mí me impacta algo, que cuando Cristo resucita no había límites. Entraba a donde estaban reunidos los apóstoles y las puertas estaban cerradas. Entraba sin tocar, entraba sin pedir permiso. Él es Dios. Se colocaba en medio de los discípulos y cuando se dan cuenta estaba ahí. Pero lo que más me impresiona de esto es que un día Él se aparece y los discípulos se asombran y el Señor mismo le dice: ustedes, ¿por qué se asustan? Yo no soy un espíritu. Palpen mi carne. Escuche lo que le estoy diciendo y lo voy a soltar. Tóquenme. Y no solamente eso, denme comida para comer también. Pero no estamos hablando del Cristo de la cruz, estamos hablando del Cristo que cumplió, que había tomado las llaves de la muerte y del Hades. Estamos hablando de un Cristo en una dimensión más allá del tiempo. No había estructura que lo limitara. ¿Sabe? Y cuando yo miro esto, yo veo la naturaleza de Adán en nosotros. Ese nuevo Adán que es Cristo. Sin límites. Nuestra razón, nuestro pensamiento en este momento no alcanza a dimensionar lo que estamos hablando. Pero ese Cristo revela a la iglesia. La iglesia y Cristo y la iglesia son uno. ¿Tenemos su cuerpo o no? Somos el cuerpo de la iglesia, es la palabra. Él es la cabeza. Dios va a levantar una dimensión de gloria en estos tiempos, que dejaremos de ver a Cristo como una religión, que dejaremos de hablar de Cristo como una religión, que dejaremos de presentar a Cristo como un concepto, tal vez teológico, ideológico de nosotros, que dejaremos de hacer las cosas a una manera que nos parece que está bien y la vamos a hacer en la dimensión de la naturaleza restaurada de Cristo. Hablo de nosotros. Dice la palabra que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso, amado, te doy un consejo: si está pasando por pruebas, si está pasando por necesidad, es el tiempo de rendirse, es el tiempo de clamar, es el tiempo de arrepentirse, es el tiempo de entregarte, porque la palabra dice que esa leve tribulación es la que va a traer un peso cada día mayor de gloria. ¿Sabe, amados? Yo he visto en mi vida experiencial como profeta a ese Adán, en una dimensión que yo sé que es muy baja para la dimensión en la que Él nos quiere. Pero yo he visto a Dios usarme para manifestar cambios en la naturaleza, lo que hizo Cristo, amados. Dios usarme para levantar un paralítico. Yo sé que a muchos les ha pasado, los que predicamos el Evangelio, ver un cáncer sanado, ver infinidad de manifestaciones de poder y de gracia. Esa es la esencia. Creo que Dios ha puesto este sentir de estos días de revelar a ese Cristo, porque necesitamos no solamente que esté en nosotros, sino que ese Cristo se manifieste en nosotros. Pero tenemos que empezar a dejar muchas cosas de nuestra vieja manera de vivir. Bartimeo era un ciego.
Pero Bartimeo entendió el tiempo. Bartimeo necesitaba la capa para servir, pero cuando Jesús lo llama, la bota. ¿Sabe? Yo creo y siento que hay gente que necesita botar la capa, porque hay una ceguera espiritual que se tiene que ir. Dios quiere abrirnos los ojos. El Espíritu Santo quiere abrirnos los ojos para que veamos quién es Cristo. Para que nos veamos en el espejo de Cristo. Cristo y yo en Cristo y Cristo en mí. Esa naturaleza de gloria. Nosotros vamos, la iglesia de este último tiempo que se va a encontrar con Cristo, porque necesitamos un encuentro con Cristo. Vamos a llevar una revelación tan profunda que no nos verán a nosotros, verán a Cristo una vez más en la tierra. Porque Cristo y la iglesia son uno, y la iglesia en Cristo es uno. Bendita sea la gloria de Dios. Dijo Jesús a Natanael, de ahora en adelante vas a ver los ángeles que suben y bajan alrededor del hombre, del Hijo del Hombre. Vas a ver los cielos abiertos, Natanael. El reino no está arriba. El reino está aquí porque Cristo es el reino. Cuando muchos quisieron conocer o ver el reino, Jesús dijo, aquí estoy en medio de vosotros, yo soy el reino. Él mismo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, no el reino de los hombres. Hoy en día hay mucho reinado humano, pero necesitamos el reino de Cristo. Es necesario conocer como fuimos conocidos en la eternidad. Tú y yo, vuelvo y repito, fuimos sacados de adentro de Dios. Por eso yo digo que cuando Dios se manifestaba allí en el Edén, se veía a sí mismo en el hombre. Y le voy a decir algo que es un misterio, porque todo hombre tiene una función y Dios no creó nada en desorden, Dios creó todo en un orden perfecto. Pero el Señor le comisiona a Adán para que le dé nombre a todas las criaturas que él había creado. Eso quiere decir que Adán tenía una inteligencia, una mentalidad y un diseño tan profundo, tan unido al Espíritu, que era representando a Dios en la tierra. Y cada nombre que él nombró le dio un destino a cada animal y no podía equivocarse. Mire la gloria de Dios. Mira la esencia de Cristo. ¿Sabe? Cristo se movía, Cristo iba, Cristo venía y hacía la obra por el Espíritu. Una iglesia que revela a Cristo es una iglesia que anda en el Espíritu. Una iglesia que manifiesta a Cristo es una iglesia que oye por el Espíritu, que habla por el Espíritu, que camina por el Espíritu, que está abriéndole los ojos a los ciegos, no solamente a los ciegos físicos, sino a los ciegos espirituales. Tú no puedes decir que está en Cristo y Cristo en ti si tu naturaleza continuamente lo niega. Porque a veces nos puede más la vieja naturaleza que la naturaleza nueva que hemos recibido. ¿Cómo podemos entender la revelación de Cristo? Volviéndonos al Espíritu, amado. Ahí radica todo. Ahí comienza y ahí termina todo. La palabra dice que desde el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, en el verso 2 de Génesis 1, dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu y la palabra están conectados, son uno solo. Y cuando la palabra fue dicha, el Espíritu se movió a cumplir. Recuerde que Jesús, entrando en la sinagoga, Lucas 4, verso 16 al 21, dice que desenrolló el libro, o sea, allí el pergamino, y empezó a leer lo que hoy nosotros conocemos como Isaías 61. Y empezó a leer, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos. ¿Sabe que esa comisión de Cristo nos la pasó a nosotros? A declarar el año agradable del Señor, a quitar el manto de viudez y colocar manto de gozo. Ese es el mensaje, pero no solo es el mensaje, esa es la manifestación de Cristo en nosotros. Aleluya. Y sabe que a todos los enlutados dice, dales gozo, dales bendición. Pero ¿sabe qué pasa? Le voy a dar un secreto. La Biblia dice el Espíritu. Nosotros religiosamente muchas veces confesamos ciertos versos bíblicos, pero eso tiene una profundidad de revelación. La palabra dice, el Espíritu del Señor está sobre mí.
¿A dónde viene a morar el Espíritu? El Espíritu de Dios se amalgama o se une al espíritu humano, al espíritu del que renace de nuevo. Pero a la medida que tú te despojas como hombre y te despojas como mujer de tu vida natural y empiezas a rendir y a rendir y a rendir áreas a Dios y a humillarte y a saber moverte dentro del diseño de la palabra y a negarte a ti mismo, a ti misma, entonces el Espíritu empieza a subir, como cuando usted empieza a llenar un vaso de agua. Y se empieza a llenar y llega un momento en que el vaso se llena y después si sigue cayéndole agua rebosa y se derrama. Eso es lo que quiere decir esta palabra, el Espíritu del Señor. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu mismo de Cristo está sobre, me cubre, pero porque ha hallado lugar, ha hallado rompimiento en nuestras vidas. Y es ahí donde está el problema. Yo sé que podemos hablar mucho de Cristo y como le oía esta mañana a la sierva, es verdad. Si Cristo no se te revela, no vas a poder entenderlo. Pero si tú te humillas, Él se te revelará. El Señor dice que vengamos a Él. El Señor desde la antigüedad dice dos cosas. Eso a mí me impacta, eso a mí me estremece. Eso a mí me hace ver a un Dios grande, pero a la vez un Dios interesado en caminar de tú a tú con el hombre. Sabe que dice la palabra que Moisés hablaba cara a cara con Dios y eso para nosotros es como tan asombroso. Amados, ahora que somos hijos. ¿Cómo habla un padre con un hijo y un hijo con un padre? Sino que no hemos entrado en la dimensión para gobernar como hijos, para reinar como hijos. Ese es el tema que sigue después, bueno, si el Señor lo permite. Pero quiero decirle, escúcheme en esta dimensión gloriosa, en esta dimensión poderosa, el Espíritu Santo está ahí. Aún yo en este momento siento confrontación, porque cuando tú estás soltando rema, hay fuego y una visión, el mundo espiritual se conmueve, las tinieblas se conmueven, porque no le interesa al diablo que tú escuches lo que te estoy diciendo, o lo que el Espíritu más bien te está hablando. Pero el rompimiento llega, la visión llega, la obra llega cuando tú, escuche, te abres al Espíritu, cuando tú te niegas. Cada vez que el Señor te demanda algo y tú lo haces, hay un rompimiento. La Biblia dice que si el grano de trigo cae a tierra y muere, lleva fruto. Ese grano de trigo somos nosotros, que estamos envueltos en un cascarón, escuche. Estamos envueltos en un cascarón y necesitamos que ese cascarón se quiebre. ¿Para qué? Para que salga la esencia, que es Cristo el que está ahí, y sea manifestada la herencia. Caminemos como hijos de Dios. Tú no puedes ni yo puedo decir que somos hijos de Dios cuando vivimos conforme este mundo, cuando hablamos como este mundo habla, cuando pensamos como este mundo piensa, cuando tememos todo lo que este mundo teme, cuando no creemos que podemos ver la gloria de Dios en medio de la oscuridad de esta tierra, cuando estamos predispuestos a todo lo que dicen, porque lo escuchamos, pero es necesario morir para entender el fundamento. Nicodemo tuvo que escuchar de Jesús, te es necesario nacer de nuevo para entrar, y entrar es entrar, hermano, no me lo vuelva religioso, entrar es entrar, es que tú entres en las cosas del Espíritu. Y si naces de agua y del Espíritu, entonces no solamente vas a entrar, sino vas a ver. ¿Sabe de qué se trata esto? De un conocimiento experiencial. Cuando dice que vas a ver el reino, y el reino es Cristo. Cristo estaba hablando a sí mismo. Y voy a cerrar aquí en algo que se me viene rápidamente. Un día Jesús hizo una pregunta y se la hizo a los discípulos. Usted sabe esa palabra, entonces no la voy a buscar porque el tema, hay que dejar fluir al Espíritu aquí mientras busco, me desconecto y no quiero desconectarme aquí, pero dice la palabra que un día Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías resucitó, que algunos de los profetas. Bueno, cada gente tenía una opinión diferente de acuerdo a su perspectiva de conocimiento, de religiosidad, de intelectualidad, qué sé yo. Pero Jesús una vez más le hace la pregunta a ellos y les dice, ¿y para ustedes quién soy yo? Entonces Pedrito, necesitamos ser Pedro en esa dimensión, que el Padre nos revele la gloria. Digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados, mira, en esta revelación está todo. En esta dimensión, no de decirlo religiosamente, sino de entenderlo por el Espíritu, de que el Padre halle gracia y nos atraiga. Escuche, nadie puede venir a Cristo si el Padre no le atrae, y nadie puede llegar nadie puede llegar al Padre si a través de Cristo no llega. Esto es un misterio, pero el Cristo dice que ora a tu Padre en el nombre de Jesús. Tenemos acceso al Padre a través de Cristo y de Cristo al Padre. Esto es tremendo lo que le acabo de decir.
Pero en ese momento el Padre le revela a Pedro. Yo creo que en Pedro había un fuego por entender las cosas del reino. Y entonces él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amado, esto no lo dijo religiosamente, esto lo dijo por inspiración, por revelación. El reino de Dios no se mueve de otra manera. Por eso decía ayer, podemos tener todos los conceptos, todas las ideas, toda la teología, toda la forma, toda la manera, todo el diseño, todo el estudio y todo eso usted lo haga, si Dios le permite, hágalo. Pero si usted no tiene la esencia, usted no puede dar a manifestar, escuche, a manifestar a Cristo. Porque un ciego físico necesita de sus ojos. Porque una persona que está abrumada por un espíritu o atormentada por un espíritu de suicidio necesita que le hagan liberación. Porque una persona, escuche, que está en una situación presa por el alcoholismo, la droga, cualquier vicio, necesita el poder libertador del espíritu. O sea, necesita la revelación, la manifestación de Cristo. Y cuando Pedro dice estas cosas, entonces el Señor le dice, eres bienaventurado, Pedro. Son bienaventurados los que reciben revelación, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, eso es para la iglesia. Escucha, hay unas llaves que el Señor suelta ahí. Llaves de gobierno, llaves de autoridad, llaves de reino, a causa de que Cristo se revela. Así que a la medida que Cristo se revela, vamos a caminar en llaves de acceso. Escuche, estas son llaves de acceso a lo sobrenatural. Vamos a caminar, vuelvo al principio de la palabra, como el Adán del Espíritu. Entonces vamos a usar lo sobrenatural aquí en la tierra. Esas llaves nos dan acceso a manifestar el reino, a manifestar las obras de Cristo, a manifestar la gracia de Cristo, a manifestar el poder de Cristo, la revelación de Cristo y la esencia de Cristo. Esto es poderoso. Y el Señor le dijo, y a ti te doy las llaves del reino. ¿De qué? Del reino. Y todo lo que atares en esta tierra será atado, y todo lo que desatares será desatado, y las puertas del Hades no prevalecen. Escuche, en la dimensión de la revelación de Cristo. Jesús mismo dijo, sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia. No Pedro, Pedro es una piedra pequeña. Nosotros todos somos piedras vivas, según la palabra, la iglesia. Pero la roca firme, inconmovible de los siglos, esa que vio en medio de todos los reinos de la tierra, Daniel en revelación caer y desmenuzar todos los reinos, ese reino que permanece es Cristo. Cuando conocemos y vivimos en la dimensión de Cristo, entonces somos un Cristo viviente aquí. Ojalá lo entienda por el Espíritu y no vaya a decir que estoy hablando cosas raras, pero eso es lo que dice la palabra. Jesús representó al Padre, nosotros representamos a Cristo. Dios nos llama a nosotros por la palabra embajadores. ¿Sabe qué es un embajador? Aquel que lo representa. Aquel que tiene el sello para decir, ¿quieren saber que vengo de parte de Cristo? Dios dice esto, Dios dice esto, Dios dice esto. Venga usted que está enfermo, voy a mostrarle que hay un Cristo vivo que está en mí. Yo lo he probado cantidad de veces y la gloria es del Señor. Y la iglesia tiene que renacer, porque si no estaremos de reunión en reunión, de congreso en congreso y escuchando aquí, pero no va a haber esencia. El mundo se está perdiendo, el mundo está agonizando y necesita ver a Cristo. Escuche, amado, el mundo está como el cojo allí en la hermosa, allí en el pozo de Betesda, esperando que alguien lo cargue y lo lleve. Y necesita la revelación de Cristo a través de nosotros. Cristo se le apareció y le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estás aquí? Mucho tiempo. Y no hay nadie que me cargue y me lleve a las aguas en el momento que el ángel las toca para yo entrar y ser sano. Y el Señor dijo, levántate porque estás sano. Y lo sanó. Esa dimensión es la que el Espíritu está llamándonos a manifestar. Yo creo que todo lo que el Señor ha puesto en la iglesia del Consolador para revelar a Cristo, es que después de estos 50 días de ayuno, de oración que se está llevando, de ministración, y que aún estamos usando este medio para ministrarle también esta palabra, que terminemos conociéndolo en la dimensión que Él quiere y manifestándolo también, porque no solamente es conocer, sino dar a conocer. Pero cuando yo conozco, escuche, la palabra conocer habla de relación. Cuando usted lee la Biblia y conoció José a María, está diciendo, tuvo relaciones íntimas con ella. Eso es lo que dice la palabra. Lea en muchas partes de la Biblia y usted va a encontrar que cuando habla que conoció tal personaje a su esposa, es que tuvo relaciones. Entonces, la palabra conocer no es una cuestión de intelectualidad hablando de Cristo, es de tener una dimensión de conexión tan íntima con Él, porque lo más íntimo entre una pareja es su intimidad, y es entrar a ser uno con Él.
Tanto así que dice que el que se llega a una ramera o tiene relaciones con una ramera, se hace uno con él. O sea, espiritualmente y almáticamente hay una ligadura terrible ahí. Pero cuando dice la palabra que nos amalgamos, nos unimos en la intimidad con Cristo, escuche, se manifiesta. ¿Y qué sale de tener un